Buenas tardes, nosotras somos los equipos 7 y 8 y en esta presentación veremos 3 casos clínicos de acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal, también conocida como ATRD, se caracteriza por una disminución en la excreción urinaria de los hidrogeniones y del amonio. Esto ocasiona un aumento en el pH de la orina y también una disminución en el pH plasmático, ya que ocasiona una disrupción en el equilibrio ácido-base sanguíneo. Esta es una enfermedad que tiene varias manifestaciones clínicas diferentes. Por ejemplo, en los niños afectados con esta enfermedad hay un retraso en el crecimiento, vómito, estreñimiento, falta de apetito, polidipsia, que esto es excesiva, también hay poliuria, que es necesidad de orinar excesiva, y también puede haber debilidad e incluso parálisis muscular. La acidosis tubular renal distal sucede porque se pierde la capacidad para acidificar la orina debido a un defecto en la expresión de la carga ácida en las células alfas del tubo colector, es decir, hay un defecto en la excreción de iones hidronio y amonio. Esto produce una acumulación de carga ácida en la nefrona distal que tiene como consecuencia el consumo y disminución del amortiguador bicarbonato CO2 en la sangre. Uno de los parámetros importantes en esta enfermedad es el pH de la orina, el cual se va a ver elevado debido a una alteración en la secreción del ion hidrógeno en la nefrona distal. Esto conduce a la reducción de la excreción de amonio y ácidos en la orina, trayendo como consecuencia un aumento en la cantidad de amonio y iones hidrógenos acumulados en las nefronas que va a generar una elevación en el pH. Otro parámetro importante es el pH de la sangre, el cual en la acidosis tubular renal va a ser igual o menor a 7.35, ya que normalmente se va a presentar una mala reabsorción tubular, es decir, que los desechos ácidos no van a ser expulsados correctamente en la orina y se van a filtrar a la sangre, haciendo este pH ácido. Otro parámetro importante que se va a encontrar alterado es la concentración de bicarbonatos, la cual va a estar disminuida debido a que alrededor del 75 al 80% de bicarbonato filtrado normalmente es reabsorbido y devuelto a la sangre por el túbulo proximal de la linfrona. Sin embargo, en la acidosis tubular renal, la capacidad reabsortiva de este segmento de la nefrona se reduce, ocurriendo la liberación aumentada de bicarbonatos en los segmentos distales de la nefrona. Como consecuencia, esto genera el desecho excesivo de bicarbonato en la orina, haciéndola ácida, y además genera un desbalance en la concentración de bicarbonato en la sangre. Finalmente, también vamos a encontrar una concentración de dióxido de carbono baja, ya que al igual que con el bicarbonato, el CO2 no va a ser reabsorbido correctamente en el cuerpo, creando una disminución de su concentración plasmática celular. El artículo del que hablaremos en este video fue publicado en Bogotá el 1 de agosto de 2020 en la Revista Colombiana de Nefrología, volumen 7, número 1, en las páginas 97 a la 112, con el título Acidosis tubular renal distal, serie de casos y revisión narrativa. Los autores son Frías Ordóñez Juan Sebastián, Urrego Díaz José Augusto, Lozano Triana Carlos Javier y Landinés Millán Guillermo. Para el caso número 1 tendremos a un paciente masculino que ingresó por primera vez a un hospital de tercer nivel de complejidad a los 12 años de edad. Su madre llevaba una historia clínica extrainstitucional que evidenciaba diagnóstico de ATR1 y reportó que tenía otros 2 hijos, ambos menores que presentaban la enfermedad. El niño presentaba antecedentes de hiperplasia pilórica durante sus primeros días de vida, por lo que requirió manejo quirúrgico antes de cumplir su primer mes de edad. Posteriormente desarrolló enfermedad por reflujo gastroesofágico ERGE, por lo que recibió manejo médico durante los siguientes años. Al momento de llegar a la institución consumía antieméticos y antisecretores. A los 10 meses de vida, el servicio de gastroenterología lo remitió a nefrología por sospecha de patología renal debido a persistencia de émesis y evidencia de alteración en la función renal. Luego de algunos estudios, nefrología diagnosticó ATR1 y estableció un plan de manejo y seguimiento. A los 16 meses se le detectó nefrocalcinosis y por medio de audiometrías realizadas a los 4 y 12 años de edad se descartaron alteraciones auditivas. Asimismo, en sus primeras valoraciones extrainstitucionales, el menor presentaba un déficit en el crecimiento que se corrigió con terapia alcalinizante. Al hospital de tercer nivel de complejidad llegó con manejo de polietilenglicol, PEG, 7 gramos día por estreñimiento crónico, por lo demás tenía control sintomático adecuado.
Finalmente, el paciente fue valorado por el Servicio de Genética y sus resultados descartaron la presencia de las mutaciones ATP6-VOA4, la más frecuentemente asociado a ATR1. Considerando los antecedentes clínicos del paciente, él ya se encontraba en manejo con solución de Scholl y asintomático cuando llegó a su primera valoración al servicio de nefrología. Debido a su enfermedad de reflujo gastroesofágico, él ya consumía antieméticos y antisecretores. En esta tabla podemos ver las valoraciones que se le realizaron con los respectivos valores de referencia. Primeramente, el índice de masa corporal y la talla resultaron normales para un niño de su edad. Después se realizó el análisis de pH de gases venosos, el cual se mide para encontrar si hay una acidosis o una alcalosis metabólica o un trastorno respiratorio. El pH de 7.383 del paciente se encuentra dentro de los valores normales. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya una alteración, ya que el pH se compensa muy rápidamente, por lo que se deben evaluar los demás elementos de la gasometría. Posteriormente se evaluó la presión parcial de dióxido de carbono, la cual tiene una gran importancia en el estudio del equilibrio ácido-base, ya que depende sobre todo de la función pulmonar y de la capacidad de la eliminación del dióxido de carbono por estos órganos. Cambios en los valores de PCO2 indican, por tanto, una posible alteración del estado respiratorio o del funcionamiento renal. Este resultado se encontró normal. Esto es debido a que en casos de alteraciones renales crónicas, los componentes del equilibrio ácido-base se alteran para compensar los cambios en el organismo, en este caso la acidosis metabólica. Después se evaluó el exceso de bases, el cual representa el número de miliequivalentes adicionales de ácido o base que se deben agregar a un litro de sangre para normalizar el pH. Como el PCO2 es normal, se evalúa el exceso de base, de la cual se obtuvo un valor anormal de menos 2.3, que al ser un valor negativo indica una acidosis metabólica, la cual se caracteriza por una disminución de bicarbonato, pero con PCO2 normal, lo cual puede indicar pérdidas renales de dicho anión. Se realizó la valoración de bicarbonato, ya que el control de los niveles de bicarbonato es realizado en mayor parte por los riñones, por lo que la cuantificación de este analito sirve para estimar la función de los componentes no respiratorios, es decir, renales y metabólicos. Su medición es importante ya que ayuda a diferenciar entre una acidosis o una alcalosis de origen respiratorio o metabólico. El paciente presenta valores dentro del límite normal, sin embargo se encuentra en el límite inferior de los valores de referencia. Esto, junto con los datos de las otras pruebas, es un indicativo de acidosis metabólica en donde bicarbonato normalmente se encuentra disminuido. La siguiente valoración fue BUN o nitrógeno ureico en sangre. Se realiza para tener una noción de alteraciones en el funcionamiento renal, ya que los riñones sanos normalmente filtran la urea para que sea excretada en la orina. El valor normal de 8.7 miligramos por decilitro obtenidos en el paciente indica que sus riñones eliminan la urea de la sangre efectivamente. Al igual que el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina es un elemento que también es un indicativo del funcionamiento renal, ya que los riñones normalmente pueden filtrarla para ser desechada en orina. Mientras que los valores altos indican mal funcionamiento renal, los valores bajos, como es en el caso del paciente, pueden estar relacionados con el consumo de proteínas en la dieta. Finalmente se obtuvo un uroanálisis con pH de 6. El pH en orina por sí solo no es un criterio de diagnóstico para la ATR, sin embargo, en conjunto con otros parámetros puede ser de ayuda para confirmar el diagnóstico. Normalmente, cuando hay acidosis tubular renal, se presenta un pH urinario mayor a 5.5, de 6.5 a 7.5. En este caso se encontró un pH de 6, lo que puede ser un indicativo de la acidosis tubular renal. ¿El tratamiento fue exitoso? Sí. En el último control, 8 meses después, el niño se encontraba asintomático con signos vitales y examen físico normales. Los paraclínicos solicitados mostraron gases venosos con pH 7.381, presión parcial de dióxido de carbono a 47 milímetros mercurio. El valor del bicarbonato era de 21 milimol sobre litro, el uroanálisis tenía un pH de 6 y los electrolitos en rangos normales. Si nos damos cuenta, dichos valores ya entran en los valores de referencia normales para una persona sin ATR1, por lo que se concluyó que el ATR1 había sido superado y se decidió continuar sin terapia alcalina. Yo soy María Villa y les voy a presentar el caso número 2. Les voy a presentar al paciente. El paciente es un paciente masculino con historia clínica extrainstitucional que evidenció que además de ATR1 presentaba diagnóstico de deficiencia de valoratoquinasa asociada a hiperglobulinemia.
Antecedentes y síntomas. Durante sus primeros 2 años de vida presentó cuadros broncoobstructivos a repetición por los que requirió manejo hospitalario en múltiples ocasiones, recibiendo eventualmente diagnóstico de asma. A los 10 años de edad, el paciente requirió hospitalización y manejo de corticoides. En esa ocasión, a través de resultados paraclínicos, se evidenció un déficit hidroeléctrico persistente. El menor fue remitido al servicio de nefrología pediátrica extrainstitucional con solicitud de estudios de existencial. Al año de edad recibió tal valoración, confirmándose con estudios pertinentes el diagnóstico de ATR1. Desde entonces, ese servicio estableció manejo con soluciones y tratos y seguimiento, el cual se ajustó progresivamente para lograr metas terapéuticas. Sin embargo, se evidenciaron cuadros eméticos a repetición. La evaluación y las pruebas de laboratorio. A los 9 años de edad fue llevado por primera vez a la institución para manejo multidisciplinario, siendo valorado inicialmente por nefrología pediátrica. El paciente se encontraba en manejo con soluciones de shock, 5 mililitros vía oral cada 12 horas, lovastatina y colchicina. Bueno, al examen físico se le registró peso de 28 kilogramos, talla de 128 centímetros y signos vitales dentro de límites normales para la edad. Los últimos paraclínicos que traía la madre mostraban GB a la altura de Bogotá con pH de 7.3, PCO2 41.9, HCO 23.3 y bueno, todos los demás datos como la calcinuria, la creatinina, pues el cálcico sérico se muestran pues en la pantalla. También traía consigo una ecografía realizada una semana antes al control en la que se evidenciaba riñón derecho de 98 por 40 milímetros y el riñón izquierdo estaba de 98 por 45 milímetros. Pues no había más hallazgos aparte de estos positivos adicionalmente, ¿no? Posteriormente se consideró que el paciente se podría beneficiar de la terapia biológica con Establishment para cuadro de deficiencia de melanopexina asociada a hipergluceminemia D. Se solicitó secuenciación del gen NBK por riesgo de retinitis pigmentosa, dado cuadro autoinflamatorio descrito y se envió muestras para mapeo genético en busca de mutaciones asociadas con ATR1, cuyo resultado no se conocía al momento de la redacción de este artículo. La madre suspendió la solución de este trato un mes antes del control por nefrología. Dentro de los paraclínicos de control se registró el GB a la entrada de Bogotá. Nuevamente se hicieron acá estudios. El pH, el PCO, el HC3, se dan cuenta, no cambiaron tanto. Bueno, los electroespecíficos y los análisis dentro de límites normales también. También traía una nueva ecografía y audiometría realizada 3 meses antes de dicho control que no mostraban alteraciones. Se consideró posible remisión de la enfermedad, por lo que se continuó manejo y se utilizaron exámenes de control. Bueno, ya no sé, perdón. Por lo que no se continuó manejo y se utilizaron exámenes de control. En este último control, 8 meses después, los paraclínicos mostraron gases arteriales con pH de 7.3, PCO2 de 50.9, HCO3 de 26.1, la creatinina de 0.63, la calcinura de 120 miligramos por día y un análisis con pH de 3. También se realizó una ecografía renal en la que no se encontró litiasis y en la que los resultados fueron normales. En conclusión, el servicio de nefrología consideró estabilidad para ATR1 con base en los paraclínicos previos, la ausencia de síntomas y signos patológicos y la remisión por lo que se continuó el manejo médico instalado por reumatología sin mencionar terapia alcalinizante. Y bueno, para continuar, pues mi compañera Karina les va a hablar sobre el caso 3.
Una paciente cuya historia clínica extrainstitucional se evidenció, al igual que en sus hermanos, un diagnóstico de acidosis tubular renal. Esta paciente no presentó complicaciones inmediatas durante sus primeros días de vida. Sin embargo, la otra, teniendo en cuenta el diagnóstico de acidosis tubular renal tipo 1 en sus dos primeros hijos, decidió llevarla a una evaluación nefrológica pediátrica extrainstitucional al mes de edad para descartar la presencia de esta enfermedad. Los paraclínicos realizados revelaron alteraciones compatibles con tubulopatías similares a las de sus hermanos. Durante los siguientes 6 meses presentó cuadros eméticos a repetición y paraclínicos control con alteraciones respecto a iniciales. Se detectaron nefrocalcinosis mediante ecografías renales realizadas en su periodo de lactante y a los 5 y 6 años de edad, así como alteraciones de la audición mediante audiometrías normales a los 3 y 8 años de edad. Esta paciente recibió valoración extrainstitucional por el Servicio de Genética, quienes solicitaron estudio genético específico que, al igual que en el hermano mayor, tampoco evidenció mutaciones usuales en el gen ATP6B0A4, compatibles con acidosis tubular renal tipo 1. De nuevo, sin poder excluirse otras mutaciones. Los síntomas gastrointestinales persistieron y posteriormente tuvo diagnóstico de por enfermedad por reflujo gastroesofágico y estreñimiento crónico. La paciente fue valorada por primera vez en la institución a sus 7 años de edad, a donde llegó con manejo antiemético y antisecretor para enfermedad por reflujo gastroesofágico y con PEG por 7 gramos al día. Para el estreñimiento, con adecuado control sintomático para el último. En su primera evaluación, por parte del Servicio de Nefrología Institucional, la niña estaba siendo medicada con una solución de sol por vía oral cada 8 horas y presentaba. El resto de las pruebas clínicas se habían realizado una semana antes y arrojaron los siguientes resultados. Para lo que son los exámenes físicos, se registró un peso de 25 kilogramos, una talla de 123 centímetros y signos vitales dentro de los límites normales para la edad. Para lo que son los paraclínicos, se obtuvo un pH de 7.4, un PCO2 de 31.1, el cual está por debajo de los valores de referencia, los cuales van de 35 a 45 miligramos de mercurio, un HCO3 de 20.3, que de igual forma se encuentra por debajo de los valores de referencia, los cuales van de 22 a 28 miliequivalentes. Y recordando que un valor inferior a los 22 miliequivalentes por litro indica una acidosis metabólica. Se encontró también un exceso de base de menos 2.8, lo cual nos quiere decir que es una acidosis negativa, y un examen nitrógeno ureico en sangre de 6.4, el cual está dentro de los valores de referencia. Creatinina de 0.37, calcicuria de 248.5 miligramos sobre día, así como una ecografía de la misma fecha que mostraba un riñón derecho de 93 por 33 milímetros y un riñón izquierdo de 91 por 43 milímetros. Posteriormente, la paciente fue evaluada por el Servicio de Gastroenterología Pediátrica, que consideró que se habían agravado los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el estreñimiento no controlado, por lo que solicitó estudios de ampliación y ajustó el tratamiento con 15 gramos de PEG al día e indicó un aumento de la ingesta de líquidos. Durante 1 año y medio de seguimiento, Nefrología Pediátrica ajustó el manejo con terapia alcalina y medidas dietéticas, y un mes antes de la cita de control, la madre de la paciente suspendió el tratamiento. Los resultados de los paraclínicos fueron los siguientes: un pH de 7.3, un PCO2 de 43, un HCO3 de 23, un exceso de base de menos 2.5 y electrolitos séricos y uroanálisis normales. Al igual que con sus hermanos, esto se consideró una posible acidosis tubular renal superada, por lo que no se continuó manejo y se solicitaron exámenes de control. 8 meses después del último control, la niña se encontraba asintomática, con un desarrollo adecuado y los siguientes resultados: un pH de 7.24, un PCO2 de 63, un HCO3 de 27, un exceso de base de menos 1.6 y electrolitos sin alteraciones y parcial de orina con un pH de 5. Sin embargo, al igual que en el hermano, se consideró un cuadro de acidosis tubular renal estable, orina con adecuada acidificación y concentración, por lo que se decidió continuar sin manejo hasta el próximo control para evaluar la evolución.
Como conclusión, es importante mencionar que ninguno de los tres hermanos tiene antecedentes adicionales significativos y que ninguno de los embarazos ni partos tuvo complicaciones y que todos nacieron a término. La familia es mestiza, natural y proveniente de Duitama y siempre ha vivido en condiciones económicas inadecuadas en un hogar con todos los servicios básicos. Los padres no se quisieron someter a estudios extensos de genética, ya que eran aparentemente sanos, y negaron la consanguinidad. Estos no presentaron bajo peso o estatura de manera institucional y no tienen antecedentes significativos y no han presentado condiciones patológicas que sugieran alteraciones renales como las observadas en los hijos.